Las 24 horas de la pasión de Jesús, 7 a 8 de la mañana. Jesús ante Pilato y Pilato lo manda a Herodes. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima, hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito esta hora. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas. Durante todas aquellas horas en las que estoy obligada a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordiosísimo Jesús mío, Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, confundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, extendiendo mis brazos para abrazarte. Apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Encadenado bien mío, tus enemigos, unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo, pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos, por el contrario, dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hace, y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y tú, Jesús mío, verdadero Rey, respondes: mi reino no es de este mundo. De lo contrario, miles de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilato, conmovido por la suavidad y la dignidad de tus palabras, sorprendido te dice: ¿cómo tú eres rey? Y tú respondes: yo lo soy, como tú dices, y he venido al mundo para enseñar la verdad. Y Pilato, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice: yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Los judíos, enfurecidos, te acusan de tantas otras cosas y tú callas, no te defiendes y reparas las debilidades y las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra. Y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Entonces, viendo Pilato la rabia de tus enemigos, para desentenderse, te envía a Herodes: divino Rey mío, quiero repetir tus oraciones, tus reparaciones, y quiero acompañarte hasta donde se encuentra Herodes. Tus enemigos enfurecidos quisieran devorarte vivo, y en medio de insultos, de burlas y risas, te hacen llegar ante Herodes, irritado por no poder satisfacer su curiosidad y sintiéndose humillado por tu prolongado silencio. Declara públicamente que tú eres un loco sin juicio y ordena que como tal seas tratado. Y para burlarse de ti, te manda que te pongan una vestidura blanca y te entrega a los soldados para que te maltraten del peor modo posible. Inocente mío, nadie puede hallar culpa alguna en ti, solamente los judíos, porque su afectada religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad. Jesús mío, sabiduría infinita, ¿cuánto te cuesta haber sido declarado loco? Los soldados, abusando de ti, te arrojan al suelo, te pisotean, te escupen,
se burlan de ti, te dan bastonazos y recibes tantos golpes que te sientes morir. Son tantas y tales las penas, los oprobios y las humillaciones que recibes, que los ángeles lloran y con sus alas se cubren el rostro para no seguir viendo. Yo también, mi loco Jesús, quiero decirte loco, pero loco de amor. Y es tan grande tu locura de amor que en vez de ofenderte, oras y reparas por las ambiciones de los reyes que desean poseer más reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por toda la sangre que se derrama por su causa, por sus caprichos, por sus pecados de curiosidad, por todos los pecados que se cometen en las cortes y en la milicia. Oh Jesús mío, qué impresión causa el verte orar y reparar en medio de tantos ultrajes. Tus palabras hacen eco en mi corazón y voy siguiendo lo que tú haces. Y ahora, deja que me ponga a tu lado, que tome parte en tus penas y que te consuele con mi amor. Y alejando de ti a tus enemigos, te tomo entre mis brazos para darte fuerzas y besarte la frente. Dulce amor mío, veo que no te dejan en paz. Y Herodes te envía de nuevo a Pilato. Sí, la venida ha sido dolorosa. El regreso es aún más trágico, pues los judíos se encuentran más enfurecidos que antes y están resueltos a hacerte morir a cualquier precio. Por eso, antes de que salgas del palacio de Herodes, quiero besarte en señal de mi amor en medio de tantas penas. Y tú, fortifícame con tu beso y con tu bendición, y así te seguiré ante Pilato. Reflexiones y prácticas. Cuando Jesús es presentado a Pilato, aún hallándose en medio a tantos insultos y desprecios
Es siempre dulce, no desdeña a nadie y quiere que en todos resplandezca la luz de la verdad. Y nosotros sentimos que nos compartamos del mismo modo con todos. Tratamos de vencer nuestras malas inclinaciones cuando alguien no nos simpatiza, cuando tratamos con los demás. Hacemos lo posible por dar a conocer a Jesús y hacer que resplandezca en ellos la luz de la verdad. Oh Jesús, dulce vida mía, pon sobre mis labios tu palabra y haz que yo siempre hable con tu misma boca. Cuando Jesús se hallaba ante Herodes, estaba en silencio y vestido como si fuera un loco, sufriendo penas inauditas. ¿Y nosotros? Cuando recibimos alguna calumnia o burla, algún insulto o desprecio, nos ponemos a pensar que Jesús quiere hacernos semejantes a Él. Cuando sufrimos, cuando nos hacen algo y en todo lo que siente nuestro corazón, nos damos cuenta de que Jesús, que tocándonos nos hace sufrir y que nos está transformando en sí mismo, dándonos su semejanza. Y cuando el sufrimiento vuelve a nosotros, pensamos que Jesús al vernos todavía no está contento con nosotros y por eso nos abraza para poder asemejarnos totalmente a sí mismo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿podemos decir que poseemos el dominio sobre nosotros mismos? Que en las contrariedades, en vez de responder, preferimos callar. ¿Nos dejamos vencer alguna vez por la curiosidad? En cada pena que podamos sufrir, es necesario que pongamos la intención de que esta es una vida que le damos a Jesús para pedir almas. Y poniendo a las almas en la voluntad de Dios, nuestro dolor crea como un cerco en el que encerramos a Dios, a las almas, para unirlas todas a Jesús. Amor mío y todo mío, toma tú mismo posesión de mi corazón y tenlo siempre entre tus manos, para que en toda circunstancia pueda copiar en mí tu gran paciencia. Pasamos ahora, hermanos, a leer la porción de la Biblia de esta hora. Jesús ante Pilato.
Vamos a Lucas en el capítulo 23 y los versículos del 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ante Pilato. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: ¿Está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo? Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo, pues, un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio para burlarse de él. Lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, hermanos, en esta porción bíblica encontramos la primera comparecencia del Señor Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato y la comparecencia ante Herodes Antipas. Lo que San Lucas relata en esta porción bíblica aconteció justo el día 14 de Nisán, conocido entre los judíos como el día de la preparación de la Pascua, porque en ese día, entre las 2 tardes
o sea, al finalizar el 14 y al comenzar el 15 de Nisán, se debía sacrificar al cordero pascual para asarlo y comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas. El día 15 de Nisán era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, un día de reposo, de gran solemnidad, que no debe confundirse con el séptimo día de la semana, el cual también era un día de reposo. El 15 de Nisán podía caer en cualquier día de la semana y ciertamente en algunas ocasiones coincidía con el séptimo día de la semana. Al amanecer del 14 de Nisán, el Sanedrín, formado por los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, 71 personas en total, emitieron la sentencia en contra del Señor Jesús. El castigo por el cual el Sanedrín consideró como blasfemia era la pena de muerte. Pero por cuanto el pueblo de Israel era un pueblo dominado por el Imperio Romano, a esas alturas de su historia, era necesario contar con la aprobación del gobernante romano para sentenciar a muerte a un reo. Esa fue precisamente la razón por la cual el Señor Jesús fue conducido ante Poncio Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciéndole: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y entonces Pilato le preguntó a Jesús, diciéndole, preguntando si realmente era el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, Jesús le dijo a Pilato: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero la gente y los sacerdotes porfiaban diciendo: pero alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos estaban inconformes porque de alguna u otra manera querían confirmar esas blasfemias, querían confirmar esas mentiras, esas calumnias que estaban levantando contra Jesús. Luego de emitir su sentencia en contra del Señor Jesús, el Sanedrín levantó la sesión. A esto mismo es lo que refiere el evangelista Lucas cuando dice que se levantaron toda la muchedumbre de ellos. Es decir, que finalizó la sesión y habían tomado una decisión. Lo que correspondía hacer entonces era tomar al Señor Jesús y llevarlo ante el gobernador romano para obtener su aprobación para llevar el juicio de ejecución. Esto fue justamente lo que hicieron. Lo llevaron ante el gobernador romano. Entonces el gobernador romano de ese tiempo, Poncio Pilato,
también conocido como Pilato, miembro del orden ecuestre, fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Fue designado prefecto de Judea por Tiberio, a instancias de su prefecto para el pretorio, Lucio Elio Sejano, adversario de Agripina y destacado antisemita. Intentó romanizar Judea sin éxito, introduciendo imágenes de culto al César, y trató de construir un acueducto con los fondos del templo. Las desavenencias con el pueblo judío lo llevaron a trasladar su centro de mando de Cesarea a Jerusalén para controlar mejor las revueltas. Una vez ante Poncio Pilato, los miembros del Sanedrín y seguramente mucha gente más comenzaron a acusarle. Los cargos en contra del Señor Jesús fueron 3. Primero, a este hemos hallado que pervierte a la nación. El verbo que se ha traducido como pervertir, entre otras cosas, significa apartar a alguno de lo que es correcto. En otras palabras, el Sanedrín estaba acusando al Señor Jesús de estar apartando al pueblo de la lealtad al Imperio Romano. Esta acusación pretendía predisponer a Poncio Pilato en contra del Señor Jesús. La segunda acusación fue: prohíbe dar tributo al César. Una acusación temeraria una vez más. El Señor Jesús más bien enseñó que los judíos deben dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La tercera acusación fue: él mismo dice que es el Cristo, un rey. El único rey que Poncio Pilato conocía era al César. Al oír que el Señor Jesús es un rey, Poncio Pilato podía arremeter contra el Señor Jesús por rebelarse contra el César. Vemos pues cómo es interesante que el Sanedrín no mencionó en absoluto la razón por la cual ellos estaban sentenciando a muerte al Señor Jesús: la blasfemia, porque según ellos, el Señor Jesús se había hecho a sí mismo Dios. El Sanedrín sabía que Poncio Pilato jamás habría dado valor a esta acusación, y por esto tuvieron que inventar esas 3 acusaciones infundadas. Al oír la última acusación en contra del Señor Jesús, Poncio Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta del Señor Jesús fue:
Tú lo dices. Es una tácita aceptación de un hecho. El Señor Jesús es realmente el Rey de los judíos. Su reino, sin embargo, no era de este mundo. De alguna manera, Poncio Pilato no vio en el Señor Jesús ninguna amenaza, ni para él, ni para el Imperio Romano, ni para el César. Así que su veredicto fue: ningún delito hallo en este hombre. Esta fue la primera de 3 afirmaciones de Poncio Pilato en el sentido que el Señor Jesús era inocente. Lo inaudito fue que Poncio Pilato no actuó conforme a lo que pensaba, porque si lo hubiera hecho, hubiera tenido que liberar al Señor Jesús. Pero no lo hizo, porque era voluble y además, como todo astuto político, buscaba algún rédito político a su favor. Vemos, pues, cómo en esta figura de Poncio Pilatos, a un prototipo de alguien que se vende o toma las decisiones por sus propios intereses. El Sanedrín y la gente porfiaba insistiendo en lo peligroso que, según ellos, era el Señor Jesús para el Imperio Romano. Ellos decían: pero alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esta acusación hizo encender la lámpara en la voluble mente de Poncio Pilatos, lo cual abrió la puerta para que Pilato trate de pasar la pelotita a otra persona, conociendo pues que Jesús venía de Galilea. Fue entonces que el Señor Jesús es remitido a Herodes Antipas. Notemos lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 23, del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que justo por aquellos días se andaba en tierras de Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que él deseaba verle. Había oído mucho de él, de sus milagros, de lo que hacía, de sus prédicas. Esperaba entonces verle hacer alguna señal, ver él mismo algún milagro. Y fue entonces donde tuvo la oportunidad para estar frente a frente y le hacía muchas preguntas. Pero Jesús nada le respondió. Allí estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole
de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando Pilato oyó la palabra Galilea, preguntó si el Señor Jesús era Galileo. La respuesta del Sanedrín debe haber sido afirmativa, aunque ciertamente el Señor Jesús nació en Belén de Judá, pero creció en Nazaret de Galilea. Por eso le decían Nazareno, dando por sentado entonces que sí, que era Galileo. Fue entonces que Pilato hizo su movida para no tener que tomar una decisión sobre qué hacer con el Señor Jesús. Fue que lo envió a Herodes, quien en esos días también estaba en Jerusalén, con ocasión de la fiesta de Pascua. Este Herodes se trata de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, a quien el Señor Jesús llamó zorra en algún momento, quien entre sus obras perversas hizo decapitar a Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas vio al Señor Jesús, se puso alegre, porque desde hace mucho tiempo se moría de curiosidad por ver al Señor Jesús haciendo alguna señal milagrosa. Vemos pues que es así, en esta forma, que opera la incredulidad. Hasta no ver, no creer. Se interesa en lo espectacular e ignora a la persona. El Señor Jesús no se prestó para este circo. La boca del Señor Jesús estaba cerrada a todas las preguntas que le hacía Herodes Antipas. Jesús sabía que cualquier cosa que dijera no iba a modificar su situación ante Herodes Antipas. Además de Herodes, el Sanedrín acusaba al Señor Jesús con gran vehemencia. Como no logró lo que buscaba, Herodes Antipas y sus soldados decidieron menospreciarle y escarnecerle. Esto significa humillarse y burlarse de él. Como el Sanedrín acusaba al Señor Jesús de ser rey de los judíos, Herodes Antipas y sus soldados, en son de burla, vistieron al Señor Jesús con ropa espléndida y vestido de esa manera, le enviaron de regreso ante Poncio Pilato. El gesto de Poncio Pilato al enviar a Jesús ante Herodes Antipas fue concebido con agrado por Herodes Antipas. Y esto sirvió, justo este gesto, sirvió para normalizar las relaciones entre los dos, porque según las Escrituras, habían estado enemistados. Vemos pues, hermanos, cómo es interesante este último versículo de esta parte del relato que estamos analizando, donde los enemigos se hicieron amigos por una causa común. Y esa causa común era el Señor Jesús. Y hoy en día, de igual manera, muchas veces personas que están enemistadas
o incluso que son enemigos férreos ante una causa en común que generalmente es para mal y para daño de la sociedad y de las personas, se vuelven siendo amigos. Y esta fue lo que sucedió en ese entonces ante este juicio injusto que hoy estamos viviendo, reviviendo y acompañando a nuestro Señor Jesús, que cayó, que prefirió el silencio y aceptó las blasfemias y aceptó vivir estos desprecios, estas humillaciones y dar todo por nosotros, por nuestra redención. Es así como seguimos acompañando a Jesús, nuestro Redentor. Vamos a continuar con la acción de gracias, el ofrecimiento de esta hora que nos hemos unido a Jesús para acompañarlo en estas 24 horas de sufrimiento, en estas 24 horas de agonía, de dolor, pero también de amor por nosotros. Amable Jesús mío, tú me has llamado a esta hora de tu pasión para hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo. Y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo y ahora, teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias. Te lo repito 1000 veces. Y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos nuestros hermanos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, por cada palabra, por cada mirada. Amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con un gracias y te bendigo. Oh Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti
una corriente continua de gratitud y de bendiciones para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Ah, Jesús mío, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces. Antes bien, obrarás tú mismo en mí. Y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos, el respiro para cortejarte y hacerte compañía, el pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás. Las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitaran con los insultos, salivazos, bofetadas. Y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti. ¿No es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de modo que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te suplico, oh Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte, de inmediato, yo me deje atraer hacia ti. Y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías. Bésame, abrázame, bendíceme y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer. Amén, amén, amén.